¿Has oído el dicho, si algo puede salir mal, lo hará? En esta historia, circunstancias extraordinarias llevaron a que dos aviones de pasajeros estuvieran a metros de distancia entre sí. Tengo a Mike, en realidad, estoy en una reunión única, 30, 40, 30, 20, 10. ¿Sabías que con una membresía premium en app.mentorpilot.com puedes ver este video antes que todos, sin anuncios? También hay un montón de otras ventajas allí, así que ve y échale un vistazo. El 21 de octubre de 2020 fue un día muy ventoso en el norte de Francia. Una intensa baja presión se estaba moviendo desde la bahía de Vizcaya hacia el Mar del Norte y había traído consigo una corriente en chorro inusualmente baja, con velocidades de viento de hasta 50 nudos a una altitud de solo 1500 pies y más arriba. Una corriente en chorro es una banda estrecha de vientos extremadamente fuertes que a menudo viaja de oeste a este sobre el hemisferio norte, pero normalmente a una altitud sustancialmente mayor, generalmente alrededor de 30.000 a 35.000 pies. Ahora, cuando tienes vientos que viajan tan rápido a altitudes más bajas, también estarán golpeando montañas, colinas, árboles y edificios, y a estas velocidades más altas, eso puede causar lo que se conoce como turbulencia a baja altitud. Hoy, los pilotos que volarían en la región recibirían pronósticos meteorológicos importantes, indicando turbulencia a baja altitud de moderada a ocasionalmente severa, particularmente cerca del aeropuerto Charles de Gaulle en París, Francia. Y a 28.000 pies en ruta hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, esta mañana estaba un Embraer regional Jet 170 de Hope Airlines. El vuelo Air France 7739 estaba siendo operado con 2 pilotos, 2 miembros de la tripulación de cabina y 58 pasajeros a bordo. No tenemos información sobre la experiencia de estos pilotos, pero sabemos que el primer oficial pilotaba y el capitán supervisaba. Al acercarse al punto máximo de descenso, el primer oficial cedió los controles al capitán y empezó a preparar la cabina para el aterrizaje. Según el Servicio de Información Terminal Automático del aeropuerto, en los 80s, podía esperar vectores para un acercamiento sin visión a la pista 26 izquierda en Charles de Gaulle. El clima que recibió de los 80s indicaba un viento de 220 grados 26 nudos con ráfagas de 31, visibilidad de 10 kilómetros con nubes escasas a 3.300 pies, rotas a 4.000 pies, una temperatura de 20 grados Celsius, punto de rocío de 12 y una configuración de presión quasi non-hydrostatic de 1.001 hectopascales. Un informe de clima significativo adjunto a los 80s advertía de turbulencia moderada a severa por debajo de los 457.2 metros, según lo esperado. El primer oficial sabía que esto significaría un enfoque bastante desafiante. Se informó que el viento estaba a 40 grados del acceso a la pista, lo que significa que en el peor caso tendría que luchar contra vientos cruzados de alrededor de 20 nudos en las ráfagas. Cuando los vientos son racheados, es decir, cambian de intensidad, su dirección también suele variar, lo que dificulta aún más su manejo. Sin embargo, un viento cruzado de 20 nudos estaba dentro de la capacidad certificada del Embraer 170, así que no debería ser un problema. Ahora, dadas las informes de turbulencia severa junto con este viento cruzado, el primer oficial decidió agregar a su informe de aproximación normal lo que haría en caso de una advertencia de cortante de viento. Una cortante de viento es una condición potencialmente peligrosa donde el viento cambia de dirección o velocidad repentinamente. Y dado que una aeronave obtiene su sustentación de la cantidad de aire que fluye sobre sus alas, un aumento o disminución repentina y rápida del viento puede tener consecuencias bastante severas. Por ello, los fabricantes de aeronaves han estipulado procedimientos específicos que deben ejecutarse de inmediato ante una advertencia de viento cortante o si la velocidad del aire y la trayectoria del vuelo se desvían de ciertos criterios, incluso sin advertencia. Estos criterios son normalmente un cambio repentino de 15 nudos de velocidad indicada del aire o un cambio de 500 pies por minuto de velocidad vertical, un cambio de actitud de inclinación de 5 grados, o un desplazamiento repentino de un punto de la señal de planeo sistema de aterrizaje instrumental, o una posición inusual de la palanca de empuje durante un periodo de tiempo significativo. Si se observa cualquiera de estas indicaciones, se debe interpretar como que la aeronave está en una cortante de viento. Ahora, el procedimiento preciso a seguir varía un poco en detalle entre diferentes tipos de aeronaves, pero su objetivo sigue siendo el mismo.
mantener la aeronave en vuelo y evitar la cortante de viento. Para el Embraer Regional Jet 170, el procedimiento del piloto que volaba era muy simple. Empuje las palancas al máximo, presione los botones de toga y siga las instrucciones de cortante de viento del director de vuelo. Esto mantendría la velocidad lo más segura posible y las alas niveladas. ¿Recuerda eso? El procedimiento también estipulaba que no se permitían cambios de configuración, excepto bajar los frenos de velocidad si se utilizaban. Esto era para asegurar que el avión no parara abruptamente si se retraían los flaps y la velocidad desaparecía de repente, y que el tren de aterrizaje permaneciera fuera si el contacto con el suelo se volvía un factor. El papel del piloto que monitorea no se detalló en el procedimiento de cortante de viento, salvo que debía indicar cualquier desviación del mismo. Cuando el primer oficial informó al capitán sobre la posibilidad de una cortante de viento y lo que harían si sucediera, también especificó que el procedimiento tendría que continuar hasta que la advertencia desapareciera y el avión hubiera ascendido al menos a 1500 pies, según los procedimientos de HOP. Cuando el primer oficial terminó su informe, retomó los controles. El capitán solicitó al control de tráfico aéreo el descenso y completaron la lista de verificación correspondiente. Al mismo tiempo, en el suelo del aeropuerto de Charles de Gaulle, una tripulación de Brussels Airlines estaba preparando su Airbus A320 para la salida. La tripulación de cabina del vuelo 3634 de Brussels Airlines había terminado de embarcar a los 35 pasajeros para el corto viaje a Bruselas, mientras los pilotos finalizaban la preparación de la cabina de vuelo. Una vez terminaron, completaron la lista de verificación previa al inicio. Solicitaron el retroceso y despegue desde la pista 26 derecha, paralela a la utilizada para los aterrizajes. No conocemos los detalles técnicos del Airbus ni la experiencia de los pilotos, pero eso no será relevante para lo que está por ocurrir. Pero lo que será relevante es la configuración del aeropuerto Charles de Gaulle en sí mismo. El aeropuerto tiene 4 pistas casi paralelas con 27 derecha e izquierda ubicadas en el lado norte de las plataformas principales y 26 izquierda y derecha ubicadas en el lado sur. El 21 de octubre el aeropuerto operaba en su configuración sur, con las aeronaves partiendo por la pista 26 derecha y llegando por la pista 26 izquierda. Este tipo de operación se conocía como movimientos simultáneos en pistas especializadas y estaba sujeto a reglas y regulaciones especiales para asegurar que las aeronaves que se acercaban y partían en las pistas paralelas no representaran ningún riesgo entre sí. Una de esas reglas especificaba que las pistas paralelas no podían estar más cerca una de la otra que 850 metros contados de una línea a la otra. En el caso de Charles de Gaulle, sin embargo, esta distancia era solo de 384 metros, lo que era menos de la mitad de lo requerido. Por supuesto, esto no era un secreto. Se había requerido que el aeropuerto buscara dispensa de estas reglas y se les concedió esto porque podían demostrar que tenían planes para un control o intervención inmediata en caso de que un despegue fallido ocurriera al mismo tiempo que una salida para asegurarse de que ambas aeronaves se alejaran una de la otra. Además de eso, también se habían realizado estudios sobre los efectos de la turbulencia de estela y otros factores suficientes para convencer a las autoridades de aviación de que la operación paralela, aunque con separación reducida, todavía era segura para llevar a cabo. Ahora, ya que estamos hablando de posibles conflictos entre aviones, vale la pena discutir el tipo de barreras que tenemos en vigor para asegurarnos de que se puede evitar una colisión en el aire. Al hablar de tráfico de instrumentos comerciales, existe una separación obligatoria entre aviones. Esto implica que los aviones que despegan deben esperar un tiempo después del despegue del primero antes de que el siguiente pueda partir, lo cual se logra mediante la separación por tiempo o distancias de radar verificadas. Este tipo de separación tiene en cuenta las velocidades de diferentes aviones, así como su ruta, y se mantiene en vigor durante todo el vuelo, incluso en ruta donde también hay separaciones adicionales en vigor entre, por ejemplo, aviones que se siguen o cruzan las rutas de los demás. Además de esto, los aviones también están separados por altitud con al menos 1000 pies entre vuelos, reglas de vuelo por instrumentos y normalmente incluso más que eso. Esto se logra en parte con vuelos hacia el este en niveles impares y hacia el oeste en niveles pares. Ahora hay muchas más reglas complicadas y más específicas cuando se trata de esto, pero en última instancia depende tanto de los pilotos como del control de tráfico aéreo asegurarse de que siempre se mantenga la separación adecuada.
Todos debemos trabajar de manera proactiva y hablar si pensamos que podría surgir un posible problema de separación, y junto con las reglas establecidas, este tipo de mentalidad ha creado un sistema extraordinariamente seguro. Sin embargo, cualquier sistema puede fallar por accidente o error, por lo que si eso sucediera, también se necesitaría instalar un sistema de evitación de colisión de tráfico, SECT, a prueba de fallos. Entraré en el origen del sistema de evitación de colisión de tráfico en un video diferente, pero la forma en que funciona el sistema es esencialmente mediante cajas de radio en cada avión que se comunican entre sí. Estas cajas, conocidas como transpondedores, transmiten continuamente su posición, velocidad y velocidad vertical, entre otros datos, a quienes están alrededor. Si dos de estos transpondedores sienten que están empezando a acercarse entre sí, primero alertarán a los pilotos con un tráfico auditivo que también muestra un símbolo amarillo en la pantalla de navegación de cada avión, mostrando dónde está el tráfico en cuestión. Esa alerta normalmente ocurre unos 45 segundos antes de un posible conflicto, y si no se hace nada, esta advertencia de tráfico se convierte en un aviso de resolución cuando el conflicto percibido está a unos 25 segundos de distancia. Eso convertirá el símbolo del avión amarillo anterior en rojo y aparecerá un trapecio rojo en la pantalla de vuelo principal del piloto, mostrándole a los pilotos cómo inclinarse para evitar una colisión. Esto también va acompañado de una instrucción auditiva, por ejemplo, y ambos aviones recibirán instrucciones opuestas. Si un piloto recibe un aviso de resolución de sistema de evitación de colisión de tráfico, este tendrá prioridad sobre cualquier autorización previa del control de tráfico aéreo. El piloto que está volando debe desconectar los automáticos de inmediato, seguir el sistema de evitación de colisión de tráfico y la orden, mientras se asegura que el avión permanezca dentro de los parámetros de vuelo seguros. El piloto que monitorea debe supervisar las acciones del piloto que vuela y, lo antes posible, llamar al control de tráfico aéreo para informar su indicativo y sistema de evitación de colisión de tráfico RRA. Esto es crucial, ya que permitirá al controlador de tráfico aéreo saber que el avión se desviará de su autorización y no intentará intervenir, dado que las maniobras sistema de evitación de colisión de tráfico de las aeronaves involucradas tendrán prioridad sobre el control de tráfico aéreo. Esto asegurará que no haya colisión incluso si se ha recibido una autorización falsa o se ha cometido un error individual. Si control de tráfico aéreo emitiera una autorización, los pilotos responderán incapaces sistema de evitación de colisión de tráfico RA y seguirán el asesoramiento de resolución. Esto es realmente importante. Una vez que los transpondedores sientan que una colisión ya no es inminente, el asesoramiento de resolución se detendrá y se emitirá un mensaje auditivo que dice «libre de conflicto». El piloto que monitorea luego llamará al control de tráfico aéreo, informándoles que están libres de conflicto y regresando a su altitud previamente autorizada. A partir de ese punto, el controlador puede reanudar la emisión de autorizaciones y la operación normal se restablece. Probablemente se redacten informes severos. Pero una cosa a destacar aquí es que el sistema de evitación de colisión de tráfico solo emitirá instrucciones verticales, nunca un giro. Unos 20 minutos antes de llegar a París, los pilotos del vuelo 7739 de Hop comenzaron a descender desde el nivel de vuelo 280. Dada la situación, decidieron aterrizar con flaps 5, lo que les daría una velocidad de aproximación de 142 nudos, y calcularon que el viento cruzado no excedía el máximo permitido. En mi opinión, la preparación hasta ahora se ha manejado de forma muy profesional en todos los sentidos. Recibieron varias autorizaciones y vectores de descenso y alrededor de las 10:17 hicieron su último giro hacia la pista 36 izquierda y capturaron el localizador sistema de aterrizaje instrumental. Informaron al controlador de aproximación, quien autorizó la aproximación y los entregó a la torre Charles de Gaulle para la autorización de aterrizaje. Cuando el vuelo 7739 anunció a la torre que estaban establecidos en el sistema de aterrizaje instrumental para la pista 2650, el Airbus A320 de Brussels Airlines se aproximaba a la posición de espera para la pista 26 derecha. El controlador dio la bienvenida al vuelo 7739 a la frecuencia, les dio el último viento superficial de 190 grados, 22 nudos con ráfagas de 32 y luego les autorizó a aterrizar. El viento cruzado de izquierda era mayor a lo estimado por la tripulación, pero dentro de las limitaciones.
La aeronave de Brussels Airlines estaba lista para despegar en la pista 26 derecha, tras anunciarlo al controlador de la torre y recibir instrucciones de alinearse y esperar. Esto fue leído y el Airbus comenzó a moverse lentamente hacia la posición de despegue a través del viento aullante afuera. En la cabina del Embraer Regional Jet 170 los pilotos se preparaban para aterrizar. Configuraron el avión con el tren de aterrizaje y los flaps en 5 según lo planeado. A 1000 pies, el avión estaba listo para aterrizar con las listas de verificación completas. En este punto, el primer oficial decidió desactivar el piloto automático. Ahora, es bastante común que desconectemos los sistemas automáticos un poco antes durante condiciones desafiantes para tener una mejor sensación de la aeronave y prepararnos para el aterrizaje. Manejar una aeronave con vientos racheados, casi directamente de costado alrededor de 30 nudos, es bastante duro y requiere mucha concentración por parte del piloto que está volando. El viento cruzado provenía de la izquierda, lo que implica que la nariz del avión también habría apuntado hacia ese lado. Para seguir rastreando el localizador, ya que el viento estaba cambiando constantemente, la primera oficial habría necesitado seguir actualizando su manejo para mantener la aeronave volando recta. Las persistentes entradas de control se complicaban aún más por la turbulencia moderada durante el vuelo. Ahora, una buena manera de pensar en cómo es volar enfoques con viento cruzado es intentar imaginar un barco que intenta moverse de un lado del río al otro con una corriente de agua que en este caso viene de la izquierda. Constantemente necesitas tener en cuenta y corregir la corriente para alcanzar ese punto. Cuando el Embraer Regional Jet pasó a 500 pies, el controlador de la torre informó al Airbus en la pista paralela derecha que el viento en superficie era ahora de 200 grados a 21 nudos, con ráfagas de 36 y luego les dio permiso para despegar. Esto fue leído y después de unos segundos, los pilotos del Airbus empujaron sus niveles de empuje hacia adelante y comenzaron a acelerar por la pista. En este punto, el Embraer Regional Jet estaba pasando su altura de decisión de 200 pies y justo cuando lo hicieron, su velocidad indicada del aire cayó de 139 nudos a 125 en el lapso de solo 2 segundos. El capitán anunció la velocidad y justo cuando lo hizo, se activó la alarma auditiva de cortante de viento. El capitán, ahora también llamando cortadura, fue confirmado por el piloto quien inició la maniobra de escape de cortadura de viento según lo informado previamente. Empujó las palancas completamente hacia adelante, calibró toga y siguió los comandos de cortadura de viento en su pantalla de vuelo principal. El avión comenzó a ascender de inmediato, siguiendo exactamente los procedimientos establecidos. ¿Recuerda que una característica de la maniobra de escape de cortadura de viento era mantener las alas del avión niveladas? En una vuelta normal, los pilotos habrían activado tempranamente el modo de navegación lateral, guiándolos para seguir el procedimiento aprobado de aproximación fallida. Pero ese no es el caso en una cortadura de viento. Mientras el avión mantenía su nariz recta hacia adelante y comenzaba a subir hacia una corriente cruzada aún más fuerte desde la izquierda, ¿qué crees que sucedió? Justo como ese barco en el río lo haría si la corriente de repente se volviera más fuerte, ahora comenzó a desviarse hacia la derecha, cada vez más cerca de la pista paralela donde el Airbus estaba despegando. Y esto se agravó aún más por un ligero cambio de rumbo hacia la derecha que ocurrió cuando se inició la maniobra. 8 segundos tras iniciar la maniobra, la advertencia de viento cortante cesó. El Embraer Regional Jet estaba a una altitud de 580 pies, ascendiendo, pero recuerda que su procedimiento les indicaba que continuaran la maniobra hasta un mínimo de 1500 pies, incluso sin la advertencia, así que eso es lo que estaban haciendo. 3 segundos después de que la advertencia se detuvo, el piloto de monitoreo anunció que estaban fuera de la cortadura de viento, pero casi al mismo tiempo, se activaron repentinamente 2 advertencias de precaución maestra indicando una sobrepresión de sangrado de ambos sistemas, 1 y 2. Esto puede ocurrir cuando el empuje del motor se incrementa abruptamente al máximo, causando un flujo repentino de aire desangrado de los motores que puede activar las válvulas asociadas. Pero ¿no era un problema crítico inmediato en esa etapa? Sería algo con lo que podrían lidiar después de completar la maniobra de vuelta y debido a esto, el capitán simplemente reinició la advertencia de precaución maestra sin decir nada más. Pero aunque no se requería ninguna acción directa, es probable que esto solo aumentara aún más la carga de trabajo en la cabina, que ya era bastante alta y estaba a punto de empeorar mucho más. Mientras los pilotos del Embraer Regional Jet ejecutaban su maniobra de escape de cortadura de viento, los del Airbus de Brussels Airlines estaban felizmente inconscientes de ello.
Acaban de rotar y ahora estaban seleccionando el engranaje hacia arriba y estableciendo su inclinación inicial de ascenso, lo que hizo que el Airbus casi vacío ascendiera rápidamente. De regreso en el Embraer Regional Jet, la situación comenzaba a estabilizarse para los pilotos. Ascendían hacia los 4.000 pies, altitud de aproximación fallida, habiendo superado los 1.500 pies. Como la cortadura de viento había desaparecido, el capitán informó al controlador que ascendieron directamente a 4.000 pies debido a la cortadura. Cuando el controlador escuchó esto, respondió que les devolvería la llamada de inmediato. Había visto que el Embraer Regional Jet había dado la vuelta, pero no le preocupaba ya que asumió que se estaba siguiendo el procedimiento de aproximación fallida. Desconocía el efecto de la cortadura de viento en este punto y cómo afectaba la manera en que los pilotos ejecutaban la aproximación fallida. Ahora intentaba coordinar con la torre de Le Bourget, que controlaba el espacio aéreo adyacente, para permitir que el Embraer Regional Jet girara a la izquierda. Usualmente se comunicaba con Le Bourget mediante el intercomunicador, pero como no funcionaba, tuve que llamarlos por teléfono. Eso significaba un retraso adicional de 5 a 10 segundos sin ninguna instrucción de giro de la torre, y mientras tanto el Embraer Regional Jet seguía desviándose constantemente hacia la derecha. En la cabina, la tripulación del Embraer Regional Jet había seleccionado la dirección en su rumbo actual de 259 grados. También habían empezado a descender levemente para acelerar y retraer los flaps y el tren de aterrizaje según sus procedimientos. Además, esperaban más instrucciones del control de tráfico aéreo, de nuevo todo hecho de manera muy profesional, pero lo que no sabían era que debajo de ellos un Airbus A320 muy ligero subía rápidamente hacia ellos. A las 10:22:14 segundos, eso es 45 segundos después de la iniciación de la maniobra de cortadura de viento, se emitió una advertencia de tráfico oral dentro de las cabinas del Embraer Regional Jet y del A320. Simultáneamente, el controlador de la torre solicitó a la tripulación del Embraer Regional Jet realizar un giro inmediato hacia el rumbo 240 grados. El uso del término inmediato es una fraseología de emergencia, reservada para eventos graves donde la acción necesita suceder de inmediato. El capitán del Embraer Regional Jet respondió, repitió el nuevo rumbo, lo ingresó en el panel de control y el avión comenzó a girar. Mientras lo hacía, se emitió un conflicto a corto plazo, un Short Term Conflict Alert dentro de la torre, indicando que los dos aviones ahora estaban acercándose demasiado el uno al otro. Segundos después, mientras el Embraer Regional Jet ascendía sobre los 2.150 pies, se emitió un aviso sistema de evitación de colisión de tráfico instruyendo a la tripulación a seguir ascendiendo. El piloto reaccionó inmediatamente, empujando los niveles de empuje al máximo en toga y siguiendo la guía de resolución, pero esto detuvo su giro en un rumbo de 250 grados. Esto significaba que el giro a la izquierda que habían recibido para la separación ahora no se estaba siguiendo. Al mismo tiempo, el transpondedor en el Airbus que ascendía abajo también emitió un aviso de resolución, en su caso, nivelar, lo cual los pilotos cumplieron de inmediato y lograron detener su ascenso alrededor de los 2.000 pies. Mientras los pilotos seguían el sistema de evitación de colisión de tráfico RE, el controlador llamó desesperadamente a la tripulación del Airbus pidiendo que detuvieran el ascenso y mantuvieran la altitud actual. Pero a eso, la tripulación del Airbus simplemente respondió, Sistema de Evitación de Colisión de Tráfico RA, que era lo correcto. Ahora, si te preguntas por qué el controlador sonaba nervioso aquí, era porque desde su punto de vista vio que el Embraer Regional Jet 170 no estaba girando como él les había pedido que hicieran, y también podía ver cómo el Airbus seguía ascendiendo, y no parecía que realmente estaban nivelándose. Cuando luego miró hacia su pantalla de radar, los ecos de radar de las dos aeronaves se combinaron y no se podían distinguir entre sí, lo que debe ser una sensación terrible. El controlador dijo que la situación lo hizo sentir impotente. El capitán del Embraer Regional Jet ahora llamó y dijo que también hemos tenido un sistema de evitación de colisión de tráfico RA. Y para ser perfectamente honesto en todo este lío, el único error real cometido por cualquiera de los pilotos fue no informar al controlador del sistema de evitación de colisión de tráfico array en curso tan pronto como lo recibieron. Dado que el Airbus había dejado de subir y el Embraer Regional Jet seguía subiendo, el mensaje de conflicto despejado se emitió ahora en ambas cabinas y aunque no informaron formalmente al controlador de este hecho, la tripulación del Embraer Regional Jet aceptó un giro adicional a la izquierda hacia 230 grados.
El controlador luego le dijo nuevamente a la tripulación del Airbus que dejara de subir, a lo que esta vez respondieron afirmativamente, ya que estaba en línea con la instrucción Sistema de Evitación de Colisión de Tráfico anterior, y unos segundos después se les autorizó a girar a la derecha hacia 360 grados y continuar su ascenso. Luego continuaron su vuelo sin ningún otro incidente, mientras que el Embraer Regional Jet 170 ejecutó un segundo acercamiento y aterrizó sin problemas. En el punto más cercano, las dos aeronaves estuvieron a 0.14 kilómetros náuticos de distancia lateral. Eso es 166 metros y solo 460 pies. Verticalmente. Eso es muy cerca cuando viajas a alrededor de 90 metros por segundo. Pero el sistema funcionó, el último salvaguarda evitó que ocurriera el potencial desastre, tal como estaba diseñado para hacerlo. La tarea para los investigadores, por supuesto, ahora se convirtió en averiguar por qué esto había sucedido en primer lugar. Se entrevistó a la tripulación del Embraer Regional Jet 170 y los investigadores pudieron establecer relativamente rápido que habían hecho un gran trabajo bajo las circunstancias, con la excepción de la fraseología incorrecta del sistema de evitación de colisión de tráfico. Lo mismo pasó con los pilotos del Airbus y el controlador. Todos habían hecho dentro de lo razonable lo que se esperaba que hicieran, por lo que naturalmente esto dirigió la atención de los investigadores hacia el diseño del aeropuerto y la excepción que había recibido para operar operaciones paralelas con las dos pistas tan cerca una de la otra. Rápidamente se descubrió que las normas que regulan las salidas simultáneas desde pistas paralelas tenían disposiciones para abandonar este tipo de operación si la condición de viento cruzado superaba los 25 nudos, pero ese no era el caso con las aproximaciones y salidas simultáneas. Esto y que una vuelta en una cortadura de viento donde los pilotos no pueden seguir las órdenes del control de tráfico aéreo ni el procedimiento de aproximación fallida no se consideraron en los estudios que llevaron a la excepción, pronto fue evidente. Se descubrió que ya habían ocurrido 3 incidentes similares, 2 de ellos en el aeropuerto Charles de Gaulle. Por lo tanto, el informe final recomendó que las autoridades de aviación francesas reevaluaran la idoneidad de este tipo de operación en Charles de Gaulle debido al evidente riesgo de maniobras de escape de cortaduras de viento. También sugirió que la Organización de Aviación Civil Internacional considerara implementar reglas para cuando se permitirían estos tipos de operaciones paralelas durante condiciones meteorológicas especiales como turbulencia de cortadura de viento o tormentas eléctricas. Para nosotros los pilotos, el informe simplemente resaltó cuán importante puede ser la fraseología adecuada en situaciones como esta para mantener a todos informados. También mostró cuán importante es el trabajo del piloto de monitoreo en verificar la situación general de la aeronave y mantener la conciencia situacional sobre lo que está sucediendo a tu alrededor. Si el clima es muy marginal, como lo fue en este caso, podría ser una buena idea decirle al controlador de control de tráfico aéreo cuando estás en la aproximación que hay una alta probabilidad de una segunda vuelta. Eso podría ayudar al controlador a buscar posibles amenazas temprano y a darle una mejor preparación mental en caso de que realmente ocurra una segunda vuelta. El manual de operaciones de HOP se actualizó indicando que la maniobra de escape de cizalladura del viento se completaba cuando el avión estaba fuera de la cizalladura del viento y con suficiente despeje del terreno, no solo a 457.2 metros. Ahora encontré que esta es una historia fascinante con muchos componentes complejos y un gran ejemplo de cómo el mundo de la aviación utiliza los incidentes para seguir mejorando y volviéndose más seguro. Si quieres ver más videos como este, entonces echa un vistazo a estos y considera convertirte en miembro de mi maravilloso equipo de Patreon. Eso me ayudará a seguir produciendo este tipo de videos. Hay enlaces a mis Patreons, tiendas de mercancía y patrocinador en la descripción, así que échales un vistazo. Que tengas un gran día. Hasta la próxima. Adiós.